Son todos muy, pero muy bendecidos en Cristo Jesús. Y además, ¿cómo iniciamos este programa hoy? Diciéndole a todas las madres en Costa Rica, feliz Día de las Madres. En Costa Rica se celebra el 15 de agosto y bueno, cayó domingo. Así que felicidades mamás, porque en la mayoría de países se celebra mayo, pero en Costa Rica en agosto. Así que a todas las mamás un beso, un abrazo y por supuesto también de una manera muy especial a mi amada madre, Argentina Celedón Meneses. Ella es mi madre que ya tiene sus 92 años y siempre está llena de vida y de salud y vigor, una cristiana, una mujer de oración. Y también a la madre de mis hijos, a Alice Yenori Bustamante Chávez, a mi amada esposa, quien es una esposa maravillosa y una mamá también abnegada, que siempre con tanto amor atendiendo a sus hijos. Así que bendigo la vida de Yenori, la pastora Yenori, y a todas las mamás de la Iglesia Ciudad Bendición, a las madres de la Red Apostólica para la Cosecha Final, aun cuando ya ustedes lo celebraron en mayo, de nuevo felicidades, y a todos los de la red aquí en Costa Rica, y a todas las mamás que vean este programa, felicidades. Que el Señor conceda las peticiones de sus corazones, que el Señor les revista de salud, de vigor y sean llenas del Espíritu Santo. Que todas esas mamás que claman por sus familias, por un hijo, una hija o por alguna situación que puedan estar ahora pasando, sean la salud o sean asuntos financieros, que el Señor te sorprenda con grandes milagros, que abra puertas gigantes tanto a ti como a tu cónyuge, como a tus hijos, a tus hijas, ya seas que esté casada o que todavía esté vivo tu esposo, en fin, si tienes hijos, lo diste a luz o lo adoptaste algún niño o niña, sea cual sea la forma en que tú, mujer, estés en este momento, en tu estado, tu condición, el Señor extienda su diestra para que opere milagros a tu favor. Así que bendecidas todas las mamás. Quiero compartir en este día, basados en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vamos a ver el verso 1 en adelante. El Evangelio de Juan fue el Evangelio que utilicé para escribir mi primer libro, que ya usted lo puede conseguir en Amazon, que en estos días ya nos llega aquí los libros impresos, el primer pedido que hicimos para tantos hermanos y hermanas que anhelan este libro en sus manos. Pues escribí este libro, un trabajo de muchos años, un trabajo también que viene a ser como el bagaje de todo lo que el Señor me ha dado desde el año 1975 que fui salvo, desde el año 1979 que inicié mi ministerio evangelístico y desde el año 1987 que inicié a pastorear junto con mi esposa y mis hijos. Y bueno, han sido 40 y tanto de años de ministerio. Y el Señor pues me regaló este primer libro basado en el Evangelio según San Juan y sus 3 epístolas y con referencias de otros libros de la Biblia, el libro de Daniel, Salmos, Génesis, en fin, los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Apocalipsis. Un libro poderoso, muy edificante, que yo lo llamo libro manual. Es un libro de 296 páginas, son 10 capítulos, que te van a llevar de la mano del Cristo histórico a un encuentro con el Cristo presente. Esa es la médula de este libro que escribí y sé que ha sido bajo la iluminación del Espíritu Santo y que lo puedes utilizar para autodiscipularte y para discipular a otros. Si usted es pastor, evangelista, si usted es líder, tiene un grupo de personas, estudios bíblicos, en fin, que ahora lo hace por Zoom o quizás ya se están reuniendo, usted puede utilizar este libro manual. Se titula Las Sagradas Escrituras a la Luz del Día, Evangelio de Juan, escrito por este servidor, Marvin Aguilar. Usted baje la aplicación de Amazon en su celular y ahí en Amazon usted lo solicita.
y se lo van a enviar hasta la puerta de su casa, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Las Sagradas Escrituras a la luz del día, Evangelio de Juan. 10 capítulos poderosos que te van a llevar a un encuentro con el Cristo presente, con el resucitado. ¿Cómo debe ser tu relación con el Cristo presente? Porque hay mucha gente siguiendo y sirviendo al Cristo histórico, que por supuesto el Cristo histórico tiene su importancia. Cristo, quien es Dios, vino a esta tierra y en el vientre de María fue introducido, que por obra y gracia del Espíritu Santo María concibió y se comenzó a forjar ese cuerpo humano que se llamó Jesús. Pues a ese cuerpo humano entró el Cristo, el Eterno. Y es ahí el gran misterio de la piedad, del cual Pablo menciona en 1 Timoteo 3:16, donde dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Él, que es eterno, Cristo, que no fue creado, que es uno con el Padre y con el Espíritu Santo, Él fue enviado y fue enviado al vientre de María. Por eso usted puede leer en Hebreos 10:5, donde dice: el Hijo entrando al mundo dijo: me preparaste cuerpo. El Hijo, que es Cristo, entrando al mundo dijo: me preparaste cuerpo. Y Cristo entró al mundo en los días de la fiesta de Hanukkah en Israel, que es la fiesta de luces, a los inicios del mes de diciembre. Y fue cuando María quedó encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Y lo dio a luz más o menos a 9 meses después. Estamos hablando de septiembre, ya sea a finales de agosto o principios de septiembre, que fue en la fecha del nacimiento de Jesús. No fue el 25 de diciembre. En diciembre fue cuando Cristo entró al vientre de María. Pero ese Cristo histórico tuvo todo un proceso maravilloso que explico en el capítulo 1 de este libro, y luego comienzo a llevarte de conocer al Cristo histórico, que es importantísimo, todo lo que Jesús hizo, todas sus enseñanzas del Evangelio del Reino de Dios, sus parábolas, sus milagros, sus prodigios, hasta llegar al cumplimiento de su misión, que fue la cruz, y que en la cruz dijo: consumado es. Allí se consumó, su misión terminó, y cuando resucita, ya no resucita con un cuerpo de carne en debilidad, con carne judía, sino que ahora es el Todopoderoso, un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, de tal manera que aparece y desaparece y traspasa paredes, cosa que antes no pudo hacer en los días de su carne. Caminó sobre las aguas y multiplicó los panes y los peces, pero no podía aparecer y desaparecer, no podía movilizarse a la velocidad del pensamiento, ¿sí? Ni traspasar paredes, pero ya resucitado sí. ¿Por qué? Porque ahora es el Cristo presente, nuestro sumo sacerdote. Y este proceso te lo voy explicando en 10 capítulos que, como te digo, son 296 páginas, pero que cuando comiences a leer desde la primera página no vas a querer terminar de leer. Una de las editoras de este libro, que lo hizo toda una casa editora y lo puso en Amazon, decía que ella tenía que detenerse de tiempo en tiempo porque era tal la gloria de Dios que la arropaba, la presencia de Dios que la llenaba, leyendo tanta revelación que por la gracia de Dios recibí. Ella decía: yo me tenía que detener para luego seguir leyendo. ¡Qué riqueza! Y queremos que este libro corra y llegue a las manos de todos los cristianos, porque es para jóvenes, para adultos, para pastores, para líderes, para nuevos y para viejos en el Señor. No importa cuánto tiempo tenga usted en el Señor, este libro le va a ser de bendición. Hasta para el inconverso que aún no ha tenido un encuentro con Jesús, esperamos que este libro llegue a estanterías de muchas librerías seculares donde lo puedan encontrar, comprar y leer. Y que Dios impacte la vida de miles y miles de personas y de miles y miles de cristianos alrededor de todo el mundo hispanoparlante. ¿Y por qué no? Muy pronto ese libro se va a editar en inglés y también en portugués,
y más tarde hasta en mandarín. Le estamos creyendo a Dios y sé que este libro tiene propósito. El segundo libro ya lo voy a iniciar, que de aquí a un año lo publicaremos, Dios mediante, que va a ser siempre las Sagradas Escrituras a la luz del día, profeta Isaías. Va a ser basado en el libro del profeta Isaías. Muchos libros hay aquí adentro de mi corazón, en 40 y tantos años de cristianismo y de ministerio, pues hay que dejar un legado para el día en que el Señor me lleve a su presencia, que Él sabrá cuándo, pueda quedar un legado de enseñanza y bendición para la iglesia de Jesucristo y el liderazgo. Y basado en este libro que usted pronto va a adquirir en Amazon, quiero hablar un poco aquí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y voy a leerlo en Reina Valera del 60. Yo escribí el libro con todos los textos en la Reina Valera contemporánea y algunos textos que se indica del 60 y de Biblia de las Américas. Pero aquí en la Reina Valera de 1960 inicia Juan capítulo 1 y verso 1 hablando de el verbo hecho carne. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este primer capítulo tiene tanto, y lo vas a ver en el libro cuando esté en tus manos, las Sagradas Escrituras a la luz del día, Evangelio de Juan. Tiene tanta enseñanza, pero también hay que saber descubrir que esto es una gracia que el Espíritu Santo nos da espíritu de entendimiento, de comprensión, de revelación, nos ilumina para poder extraer, ¿verdad?, del sentido literal el sentido espiritual, extraer del sentido literal el sentido espiritual. Y por otro lado, hacer todo un estudio de investigación, como Jesús mismo nos indica en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. No es una sugerencia, es un mandato. Y no solo para el que es pastor o maestro, sino para todo creyente en Cristo, para todo discípulo de Cristo. Debe ser uno que inquiere, que escudriña, que investiga. Hay que inquirir, hay que profundizar. Y hoy día tenemos herramientas maravillosas, la tecnología, ¿verdad? Tenemos aplicaciones aquí como el YouVersion Bible, que tiene tantas traducciones de la Biblia, o Logos, que es toda una aplicación de un programa donde vienen compendio manual de la Biblia, comentarios de la Biblia, diccionarios bíblicos, en fin. Tenemos que ser investigadores, aquellos que escudriñan, que no solo leen la Biblia, sino que la escudriñan. Entonces, una de las cosas que yo descubro acá es que este verso 1, que aunque está traducido de esta forma, hay que saber entenderlo. Primero, hay que tener claro que la palabra verbo significa palabra, y Cristo es la palabra. Él es el pan de vida, Él es el verbo que se hizo carne. Si usted lee allá por Proverbios capítulo 8, habla de la sabiduría que es eterna, pues es Cristo mismo. Cristo es la sabiduría, es el verbo, es la palabra. Él no fue creado, Él es uno con el Padre y con el Espíritu. Cristo está en el seno del Padre.
O sea que siempre ha existido, por así decirlo, porque también explico que la palabra existir se aplica a seres que fueron creados. Por lo tanto, yo no puedo decir Cristo existe, sino Cristo es. Dios existe, sino Dios es. Por eso es que cuando Moisés pregunta el nombre, el Señor le contesta, el Eterno te envía. Yo soy el que soy. O simplemente yo soy. Que está hablando de que Dios es el eterno presente. En Dios no hay pasado ni futuro. Dios no existe porque Dios no fue creado. Dios es. Simplemente es. Por eso dice, todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que Dios es. Por lo tanto, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También tenemos que comprender que la palabra principio no se está refiriendo a tiempo, porque en el verbo que es Cristo, que es eterno, quien es Dios, según Romanos 9:5, dice que Cristo es Dios bendito por los siglos, y por eso también Pablo a Tito, en Tito 2:13, dice que aguardamos la esperanza, la gloriosa esperanza de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que Pablo no estaba esperando a Jesús el Nazareno, al maestro de Galilea, al carpintero, a Jesús en esa carne judía en debilidad. Ese fue el cuerpo que él utilizó. El verbo se hizo carne, como dice aquí en el verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Hay una traducción, otra versión de la Biblia que dice, y el verbo tabernaculizó. El verbo es Cristo, es el Hijo eterno, y hizo tabernáculo en un cuerpo humano que se llamó Jesús y que le llamaron Jesús de Nazaret porque fue criado en Nazaret. Él nació en Belén, que era de Judea, allá al sur de Jerusalén, en la pequeña Belén, en esa villa. Ahí nació porque también así estaba profetizado en Miqueas 5:2, que en Belén, en esa pequeña aldea, Jesús iba a nacer, el Mesías. Y luego entonces se va a Nazaret, que es parte de Galilea, y ahí fue criado. Y le llamaron Jesús de Nazaret. Pues es Cristo en un cuerpo que tabernaculizó llamado Jesús. De tal manera que entonces vamos aquí comprendiendo que Él como verbo, como la palabra eterna, como Cristo, el Hijo eterno, Él no tiene principio ni fin. Por eso la palabra dice que Él es el principio y el fin, Él es el alfa y el omega. O sea, que en Él no hay principio de días ni fin de días. Él es el eterno. Por lo tanto, cuando dice en el principio era el verbo, esa palabra principio no se refiere a tiempo. Que en un momento dado, ¿en el principio de qué? ¿En qué punto del principio del tiempo es el verbo? En ninguno, porque Él es eterno. Y si nosotros fuéramos de visita al cielo, en el cielo no hay tiempo ni espacio, solo hay eternidad. El tercer cielo, que Pablo lo llama así, que fue llevado en el Espíritu, es una dimensión que para nosotros mentalmente nos cuesta poder entender, porque nosotros, nuestro planeta y los que aquí vivimos, Dios nos puso en tiempo y espacio. Dios es el creador del tiempo y el espacio y creó la materia, pero no somos materia, somos espíritu que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo. Y es entonces que un día que partiremos, nuestro espíritu, que es nuestra realidad, porque somos espíritu, dice Eclesiastés 12:7, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Así que nuestro espíritu regresa a Dios. Nuestra alma duerme mientras el cuerpo está ahí en la tumba, que un día se convertirá en hueso, en un esqueleto y más tarde en polvo, hasta que Cristo venga y levante nuestros cuerpos, pero ya un cuerpo glorioso, semejante al cuerpo de su gloria, entrando nuestros espíritus a esa morada celestial, a ese cuerpo glorioso, de nuevo se activará el alma. Porque el alma se activó en Adán cuando Dios sopló.
Dios sopló hálito de vida, o sea, espíritu. Depositó espíritu en ese cuerpo que Dios forjó de la arcilla, del barro. Y en el momento que el espíritu entra al cuerpo, se activa el alma. Porque el alma no es nuestra personalidad. El alma es la mente, las emociones y la voluntad. Por eso es que muchas veces yo he dicho que todo bebé nace sin mente. Porque la mente no es un órgano. Nace con cerebro, que es donde está ahí la mente para ser forjada, porque la mente no es un órgano, es el conjunto de información y conocimiento que ese bebé va adquiriendo en la vida. Él comienza a recibir información de que aquella es mamá, que se le dice mamá, papá, hermano, hermana, tío, abuelo, abuela, que aquel es el kinder, la escuela, que eso se llama caballo, perro, gato. Comienza a recibir información, claro. En este mundo perdido también comienza a recibir información errónea que va en contra de los principios de la palabra. Por eso es que cuando el ser humano viene a Cristo, necesita trabajar con la renovación del espíritu de su mente. O sea, despojar la mente mortal, carnal, y establecer la mente de Cristo que encontramos en toda su palabra viva de Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es la mente de Dios, es la mente divina y hay que llenarse de toda esta palabra viva y ahí están los principios y valores del reino de Dios en los cuales debemos vivir y caminar. Entonces, cuando dicen el principio, no se está refiriendo a tiempo. Dios creó el tiempo y el espacio en esta tierra, pero en el tercer cielo no hay tiempo ni espacio, solo eternidad. Así que lo que aquí está diciéndonos Juan es que el verbo que es Cristo, Él es el principio de todas las cosas. Principio también se traduce el principal. Y eso por allá Pablo lo dice en una de sus cartas a los Colosenses, que Cristo es el principio de la creación de Dios. Y también viene a ser el primero que resucitó de los muertos. Usted dirá, no, pero es que Jesús resucitó a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín, y por allá el profeta Elías y Eliseo habían resucitado también un muerto. Él no fue el primero en resucitar. Un momento, fue el primero en resucitar y nunca jamás volver a morir. Porque Lázaro volvió a morir, el hijo de la viuda de Naín volvió a morir. En el Antiguo Testamento volvieron a morir los que fueron resucitados, pero Jesús no. Dice que la muerte ya no se enseñorea más de él. Así que resucitó para vivir para siempre, pero ya no en un cuerpo en debilidad, sino Jesucristo el glorioso, el todopoderoso, que está sentado en el trono a la diestra de la majestad en las alturas y es hoy nuestro sumo sacerdote para siempre, pues Él intercede por nosotros, ora por nosotros. Así que el Verbo, quien es el principio, también era Dios y es Dios, porque en realidad cuando dice aquí y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, lo correcto es decir el verbo es Dios, porque era nos da un tiempo pasado, era en aquella época. No, el verbo es Dios y el verbo está con Dios, porque el verbo es Cristo, la palabra viviente. Ahora, Cristo, quien es el principio, porque de Él todas las cosas se originaron, el universo y el hombre creado a su imagen y semejanza. Él creó todas las cosas, visibles e invisibles. Pablo toca ese tema en Colosenses 1 y dice que Él es la imagen del Dios invisible y es el que creó todo, tronos, dominios, principados, potestades, lo visible, lo invisible. Y Cristo es la cabeza de la creación. Por eso dice que Cristo es el principal o el principio de la creación de Dios, no porque Él fuera el primero en ser creado. Algunos por allí, sectas que dicen que Dios, que Yahweh, lo primero que creó fue a Cristo, a su Hijo, y que luego a través de Cristo creó todas las cosas. No, Cristo no fue creado, Cristo es eterno. Él es el alfa y el omega, no tiene principio ni fin de días. Ahora, Cristo, quien es el principio divino y que de Él se originan todas las cosas, Él no solo estaba con Dios el Padre, sino que es Dios. Y eso lo confirma Tito 2.13, Romanos 9.5 y muchos otros textos que enseñan claro que Cristo es Dios.
Ahora dice, este era en el principio con Dios. O sea, este es el principio con Dios, porque Dios, el Padre, como el Hijo y aún el Espíritu Santo, ese Dios triuno es el principio. No son tres dioses, es un solo Dios verdadero, manifestado en tres divinas personas que no son personas corpóreas. Dios el Padre es espíritu, el Espíritu Santo es invisible, es el espíritu, y Cristo tiene un cuerpo espiritual que aparece y desaparece, que puede dejarse ver como también no dejarse ver. Ahora entonces, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Cristo, el Verbo, el Eterno, quien es el principio del cual se originan todas las cosas, por Él fueron hechas todas las cosas. Perdón, tanto las que podemos ver como las que no podemos ver. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Cristo, en una ocasión, en los días de su ministerio, Cristo Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Él no solo estaba o está la vida, sino que Él mismo es la vida. No solo señaló el camino, sino que Él es el camino. No solo expresó y enseñó la verdad, sino que Él es la verdad. Ese es el principio divino que nos muestra aquí. En Él estaba la vida, que la traducción es en Él está la vida. Porque si vamos al griego y al hebreo, debe traducirse en presente y no en pasado. En Él estaba la vida. No, en Él está la vida, como también la verdad, como también el camino. Porque la vida, la verdad y el camino no es un asunto externo, sino que está en Él mismo, pues Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Y la vida, que es Cristo, era y es la luz de los hombres. Los hombres vivimos en tinieblas, pero cuando esta luz resplandece a través del Evangelio, entonces es ahí donde podemos ser redarguidos por el Espíritu Santo para confesar y reconocer que estamos perdidos y que sin Cristo y separados de Cristo nada podemos hacer. Sin embargo, Juan más adelante nos va a decir que las tinieblas rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Hay gente que está hoy en tinieblas y la luz que está siendo proclamada a través del Evangelio en las redes sociales, en los templos, en las calles, donde quiera se levante adoración, alabanza y predicación, hay gente que se manifiesta con ira, con odio, con todo este movimiento antifa y de todas estas gentes ateas y que están en contra del cristianismo. Ellos están en tinieblas y cuando la luz resplandece, rechazan la luz porque sus obras son malas. Todas esas manifestaciones que se hizo ahora el jueves 12 pasado, que según ellos convocaban globalmente para que sacarle el dedo malo a Dios y darle muerte al cristianismo, declarar el fin del cristianismo. Ese día nosotros levantamos manos de alabanza al mediodía, hora Centroamérica, 2 de la tarde al este de los Estados Unidos, y levantamos manos proclamando que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él, que el hombre está perdido, muerto en sus delitos y pecados, y es llamado al arrepentimiento, a un cambio de mentalidad y de actitud, de volverse a Dios. Y amados y amadas, estamos en medio de una gran batalla y sabemos que esta persecución va a ir en aumento porque Jesús dijo que seríamos aborrecidos de todas las naciones. Pero la iglesia tiene que estar ubicada en la gloria primera para ir a la postrera. La gloria primera está en el libro de los Hechos, libro que vamos a estudiar porque tenemos que ser cristianos estilo Hechos. Estilo Hechos. El cristiano que no está alineado en un estilo de vida según Hechos de los Apóstoles, que es solo un creyente y no un discípulo, definitivamente no va a soportar lo que viene, porque lo que viene es fuerte, porque este es el tiempo postrero. Pero esa luz que es Cristo en la proclamación del Evangelio alumbra, y muchos corazones al ser alumbrados y darle el Espíritu Santo al entendimiento es donde se arrepienten y ejercen fe y dicen: yo creo
en Jesucristo. Y ahí comienza toda una transformación en la vida de los hombres y las mujeres. Así que, adelantando un poquito del libro, estoy hablando Juan capítulo 1. Vamos a seguir estudiando ya con el libro en la mano, donde vamos a estar haciendo Zoom, y los voy a invitar para todos los que compren el libro Las Sagradas Escrituras a la Luz del Día, Evangelio de Juan, de Marvin Aguilar, en Amazon. Pídalo, por favor, pídalo en Amazon. Y entonces usted, ya teniendo el libro impreso, también usted puede adquirir el libro digital para estar leyendo cuando va en el bus, cuando va en el taxi, cuando está en tiempo libre en el trabajo, ahí digital. Pero es bueno que lo tenga impreso. Y vamos a estar haciendo Zoom de enseñanza de todos esos 10 capítulos del libro en unas 10, 12 reuniones de Zoom, una por semana. Ahí lo voy a anunciar para que usted sea parte y sepa también utilizar este libro manual para bendecir sus discípulos, para bendecir sus grupos de estudio y los pastores a sus iglesias. Muy bien, en esta hora hago un llamado para que vengas a la luz, que es Cristo el Señor. Esta palabra que ha venido tocando tu corazón, y Él te da el entendimiento de quién es Cristo, de que Él en ese cuerpo llamado Jesús murió un sacrificio perfecto hecho en la cruz, pero cuando resucita como el Todopoderoso. Ya no en un cuerpo en debilidad, sino con un cuerpo espiritual glorioso, y su promesa es que todos los que creamos en Él de corazón, se nos dará un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria cuando Él regrese. Y ¿sabes qué? Cristo está a las puertas, Él viene en breve. Entrega tu vida a Cristo y dile: Señor Jesús, en esta hora yo me entrego a ti. Abro las puertas de mi corazón. Diga: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados, rompe las cadenas que me han tenido atado. Dile: Señor, saca de mi alma la rebeldía, el odio, el rencor, el resentimiento, todo. Rompe cadenas de brujería, hechicería, idolatría. Lávame con tu sangre, hazme libre de toda adicción de drogas, de alcohol. Produce un cambio en mi vida que solo tú lo puedes hacer. Diga: yo me entrego a Jesucristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió y que al tercer día resucitó. Gracias por el perdón, gracias por la salvación. Ahora Cristo está en mí y caminaré de tu mano. Gracias, Señor. Padre, llena del Espíritu Santo a cada persona que ha hecho esta oración y toca a los enfermos, sanándolos, liberándolos. Rompe cadenas, obra milagros en el Hospital Nacional de Niños. Extiende tu mano en los hospitales en Costa Rica, en Cartago, Alajuela, Heredia, San Carlos, Limón, Punta Arenas, en Liberia, en Nicoya, en San José, en cada hospital. Tu mano poderosa, Señor mi Dios, obrando milagros creativos, milagros extraordinarios, sanando al enfermo. Padre, en el nombre de Cristo, hablamos una sanidad completa en los riñones, hígado, páncreas de nuestro amado Alejandro. Oh Señor, Alejandro Vargas, recibe el toque del Espíritu Santo. El Señor te sana, el Señor te restaura. Y hacia cada persona con peticiones, con familiares quizás enfermos, ahora el poder de Dios llega a cada casa. El Espíritu Santo fluye y se mueve, sanando, liberando, obrando milagros maravillosos para la gloria de Jesucristo. Bendecimos Costa Rica y las naciones. Que tu palabra, Señor, corre y sea glorificada. Te damos gracias, Papá Dios. En el nombre del Señor Jesús, bendecimos a todas las madres, a todas aquellas mujeres, mamás biológicas como mamás espirituales, mujeres guerreras, mujeres valientas, mujeres que han dado a luz hijos espirituales como también hijos biológicos, las que han adoptado niños, también las bendecimos. Padre, a cada mujer de este país y en cualquier lugar, las bendecimos. Trae respuesta a sus peticiones y glorifícate en sus vidas y hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, son todos bendecidos en Cristo Jesús y hasta la próxima.